Continuamos con el caso de María y Juan. María está pidiendo el divorcio y el 100% del negocio que tienen establecido. Llevan 3 años casados, es un spa. Y es todo por un método que ellos están utilizando, un método médico, pero que ellos han desviado, han cambiado de cómo es, que es la ozonoterapia. Y ahora se ha convertido en una obsesión para el esposo. Realmente ya él no puede tener relaciones sexuales si no está conectado a un tanque de oxígeno directamente a su ano para entonces poder tener una erección. Bueno, la esteticista que está aquí, Carolina, que viene de testigo de él, ¿qué vienes a declarar? Vengo a apoyar la parte de la terapia, de la ozonoterapia, que tenemos que tener en cuenta que el ozono se viene utilizando desde hace mucho tiempo, muchos años, 1850, 1860 aproximadamente. Se utilizaba más que todo, era para esterilización de superficies, ¿ok? No, pero y ¿tú qué vas a saber de tiempo para acá. Yo no sé, ella parece que sabe mucho de esto. Es que ella sabe muy bien, por eso fue que yo la contraté, doctora. Déjame oír. Déjala hablar. De un tiempo para acá se viene utilizando en la parte médica y en la parte estética. En la parte médica, en tratamientos como medicina para el dolor, medicina paliativa para el dolor, para enfermedades crónicas y degenerativas, como el cáncer, diabetes mellitus, osteoartritis, enfermedad radicular. Y tú sabes mucho, tú debes ser enfermera o algo, Claro, ¿no? es que ella sabe, por eso la contraté. ¿Eres enfermera? Sí, soy médico en mi país. Ah, está bien, eres Entonces, médico, no lo correcto. niegues. Si el médico es médico en cualquier lado del mundo, lo que pasa es que las licencias son otra cosa, pero eres médico. Correcto, Dale, correcto. continúa. Entonces tenemos la ozonoterapia menor, que ella simplemente es o tanto por vía local, como también se extrae una pequeña cantidad de sangre del mismo paciente, pero es una cantidad de entre 5 y 10 ml o 10 cc, y se coloca intramuscular. Posterior al el mismo procedimiento de oxigenación se puede colocar por vía intramuscular. El otro tipo de ozonoterapia menor es la parte local, ¿ok? No solamente se utiliza por vía vaginal o por vía rectal, sino también por vía tópica. Se está utilizando actualmente para las cicatrices de heridas, los queloides, ¿ok? Y mejora la parte visual de la piel, ¿ok? Se utiliza en las arrugas, muchos procedimientos. Ok, pero escucha. El mecanismo como tal, en el caso de ellos, por lo menos en el caso del señor Juan, es que mejora vasodilatación, mejora la irrigación sanguínea. Bastante, y tenemos que tener en cuenta que en esto consiste pero ¿cuántos tratamientos al día se está dando? No, el deber ser es que el paciente se haga, o sea, una vez al día, dependiendo de las necesidades del paciente o del cliente. Que ¿Y él cuánto se está dando? Ya él, pues, él ha decidido, pues, hacerse la cantidad de personas. Porque ella lo deseaba así, ella deseaba que yo lo hiciera todo el tiempo. Pero es una exageración de parte de él. No, exageración no, porque ella deseaba un hombre. Y además tener relaciones sexuales con aquella máquina conectada ahí como... Pero no es incómodo, no es incómodo. ¡Momento! En primera instancia fue por petición de ambos, es lo que tengo yo entendido, porque yo imagínense, yo no me puedo involucrar pues en... Claro que fue por ambos, tú lo querías, tú pues. querías un toro en la cama. Pero no una muchacha prácticamente de trío de nosotros. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada, porque ella es profesional. Ella hace su trabajo, es un trabajo profesional, doctora. Para eso la contraté yo a ella. Ella hace un trabajo profesional. 2 veces a la semana. Pero ella lo hace mejor, ella es más profesional que tú. Ella tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no veo ningún problema. No es mi amante, para nada es mi amante. Yo no tengo un amante. Yo no creo que ella tiene nada con él. Para nada, 100% yo creo que ella profesional. Realmente, él la tiene utilizándola para lo que ella conoce, porque obviamente ella entiéndame, no. Esto doctora, llegó... yo lo hago más que todo porque el negocio de nosotros... Vamos a invitar al doctor Moisés Irizarry y a la educadora sexual Antonia López a que pasen a la sala, por favor. Estás obsesionada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctor Irizarry, ¿qué piensa usted de esto de la ozonoterapia en este método? Bueno, o en todos los métodos. El ozono se ha utilizado, bien como ella dice, en la medicina alternativa, ¿verdad? Ya por muchos años. Se utiliza específicamente en el área de la medicina deportiva, ortopedia, para tratamiento de problemas de discos en los pacientes. Se inyecta ozono y el disco se reduce un poco en tamaño y deja de pinchar los nervios. Ahora, la medicina no dice ciencia cierta si esto funciona, porque a un paciente sin tratamiento muchas veces mejora el problema de los discos. Así que es difícil saber. ¿Qué pasa?
Cuando se utiliza el ozono y el ozono se pone a través de las vías sanguíneas del paciente, se tiene que hacer de una manera bien lenta porque puede desarrollar una embolia. Hay una condición, de hecho, del pulmón que se llama el pulmón del camarógrafo, que se veía en personas que trabajaban en los estudios antes, con el tipo de luces que utilizaban, producía ozono y empezaban a desarrollar problemas de fibrosis pulmonar. De la manera que está haciendo él, la teoría es que el ozono o el oxígeno, ¿verdad?, entrar por el área rectal, un gran porcentaje de la sangre del cuerpo pasa por el área rectal y del intestino, así que se está hiperventilando, se está hiperoxigenando y esto puede producir un estado de euforia, puede producir... ¿Qué propiedades de sanidad tengan? No se sabe a ciencia cierta, pero tampoco se puede decir no tenga ninguna. Pero es un método que se puede utilizar, en otras palabras. Sí, es un método que se puede utilizar. Sí, como medicina alternativa, sí. Ok, ahora bien, al punto que él ha llevado este método, incorporándolo en su vida sexual de esta manera, ¿esto se ha convertido en qué cosa? Bueno, yo lo que veo aquí es que tenemos un caso de impotencia. Cuando se producen estos casos de impotencia hay un componente biológico y también hay un componente psicológico. Cuando un hombre pierde su erección, a veces se ve condicionado con una ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier encuentro sexual, pues él ya va pensando que le va a volver a pasar. En su caso, que además presenta una diabetes, pues la ansiedad anticipatoria puede ser todavía mayor. Y se ponen en ese foco de observador. Yo creo, bajo mi punto de vista, que nos encontramos en un caso donde él lo utiliza como... le está produciendo un efecto placebo. Es cierto que la ozonoterapia le produce esa euforia y eso le hace estar en una actitud más de apertura. Al quitarse los miedos y esa ansiedad, pues hace que su erección se produzca y que no caiga. O sea que ya él realmente ha tomado esto como una... Así es. Como una... que ahí para él poder funcionar. Pero es algo psicológico también. Muy bien. Ok. No hay manera de que ustedes se reconcilien, ya no hay amor entre ustedes. Doctora, no es que no haya amor, la verdad. Yo te pregunto a ti. ¿Hay o no hay cariño entre ustedes? ¿Hay algo malo que ellos utilicen esto en un spa? Este proceso. El problema es que si se está utilizando de manera médica, tiene que haber... Tiene que haber alguien con licencia. Sí, correcto. Exacto. Y yo no quiero que, por Dios, que todas las parejas sufran. No, y aparte él se lo hace a los amigos. Doctora, pero es que el negocio... ¿No quieres entonces reconciliarte? ¿Quieres el divorcio? Sí, yo quiero el divorcio. Muy bien. Te concedo el divorcio porque considero, como me has dicho tú... No me parece correcto esto, pero si ella me está pidiendo el divorcio, ella es la demandante. ¿Y tú crees pero que es que yo lo estoy haciendo el negocio... Pero es que el negocio de nosotros... roto. Con respecto al spa, se va a vender y se van a dividir las ganancias a partes iguales, porque es un negocio matrimonial establecido durante el matrimonio donde ambos contribuyeron, lo venden y las ganancias netas se las dividen a la mitad y cada uno por su lado con su tanque de oxígeno. Muy buena suerte, he dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Yo me tardé casi 2 meses. Y cuando toco la puerta me sale otra persona. ¿Y dónde está mi hijo? Yo lo tengo como si fuese mi sobra porque esta mujer lo descuidó. ¿Cuánto dinero te dio él? Caso Cerrado.